Ok, la número 7 les dice, respecto al metal hierro, indique el número de afirmaciones verdaderas de acuerdo a sus propiedades. Muy bien, te hablan del fierro. El primero te dice, con el carbono forma una aleación llamado acero. Esto es verdadero porque recuerden, el acero es una mezcla homogénea de carbono y fierro. ¿Ya? Eso es una aleación, una mezcla homogénea en estado sólido. El segundo te dice, posee brillo al ser pulido. Claro, los metales, si los vas a pulir, pues poseen brillo. Verdadero, jóvenes. Eso no hay mucho que hablar. Los adornos de plata. Plata es un metal. Tienen brillo, ¿no? Si los pules o los limpias, pues brillan. Por eso existen adornos de plata. El tercero te dice, al calentarlo aumenta su conductividad eléctrica. Pues eso es mentira, jóvenes. Si tú calientas el fierro, su conductividad eléctrica va a disminuir, no va a aumentar. Sería falso, entonces le pones disminuye. Ahora, el siguiente enunciado te dice posee alto punto de fusión. Tenemos que saber nosotros que los metales tienen temperaturas de fusión elevados, ¿ya? Temperatura de fusión elevado. Ya entonces esto sería verdadero. Y el último te dice es menos denso que el osmio. Eso es verdadero porque el osmio, ¿listo? Es el metal con mayor densidad, por encima de todos. Entonces el fierro pues tiene menor densidad. Bueno, la pregunta aquí, jovencitos, es, de acuerdo a sus propiedades, indique el número de afirmaciones verdaderas. Entonces hay 4 verdaderas, así que marquen la alternativa D. La número 8 les dice, se tiene un elemento con las siguientes características. Dice que es sólido. Muy bien, los metales son sólidos. Bueno, también tenemos no metales, pero de momento pues digamos que son ambos. A temperatura ambiente es blando, conduce la electricidad. Bueno, ahora sí ya podemos descartar los no metales. Los no metales no conducen la electricidad. Excepto un no metal. ¿Quién es ese no metal que sí conduce la electricidad? Me avisan en el chat si es que conocen, ¿ya? Pero yo de momento dejo la pregunta ahí. Entonces, conduce la electricidad. Muy bien. Tiene baja energía de ionización. Bien, sí. ¿Qué más te dice? Y reacciona fácilmente con el agua. Puede ser. Bueno, este último ya te confirma quién, ¿no? Reacciona fácilmente con el agua. ¿Quiénes reaccionan fácilmente con el agua? Pues los elementos del grupo 1A y los del 1A se le llaman alcalinos, metal alcalino. Entonces la respuesta sería la alternativa E y eso sería todo en la pregunta número 8. La 9 te dice, identifique la representación de Lewis que corresponde al elemento cuyo Z vale 33. Bien, para averiguar cuál es la representación Lewis de este elemento, tienes que saber en qué grupo está el Z33. Hay dos formas de ubicarlo en la tabla periódica. La primera es utilizando los gases nobles y la segunda también es utilizando los gases nobles, pero haciendo la configuración electrónica. O sea, para 33 tendría que irme, por ejemplo, al argón 18. Ese es un gas noble, ¿ve? Estoy usando. Es el más próximo a 33, así que aquí le sigue el 4s2 y sería 3 de ¿cuándo? 3 de 10, ¿no? Y para 33 me falta 3, así que sería 4p3. Y entonces, en la configuración tiene que sumarte igual el número de protones, 33. Ahora, por teoría tenemos que saber nosotros lo siguiente. Entonces, tienes dos grupos en la tabla periódica. Presten atención si es que no saben ubicar un elemento haciendo la configuración. Esta es la en donde les voy a explicar eso. Ya tenemos dos grupos A, el grupo A y el grupo B. Entonces ponemos ahí los dos grupos. Entonces, para que tu elemento esté en el grupo A, tu configuración tiene que terminar solamente en estas dos letras, en la letra S y en la letra P. Muy bien. Y para que esté en el grupo B, tiene que terminar en la letra D y en la letra F. Si termina en esos dos, está en el grupo B. Ahora, si termina en S, el S solo tiene dos electrones. Entonces puede ser S1 o puede ser S2. Si es S2, entonces esto está en el grupo 2A. Y si su exponente fuese S1, entonces estaría en el 1A. Si termina en S, no se suma con nadie el exponente de S. Si termina en S. ¿Ya? En cambio, si termina en P, sí tienes que sumar el exponente del P, digamos que le voy a poner N, puede ser desde 1 hasta 6, con el exponente del S. Entonces estos dos se suman.
Ya ese sería el número del grupo. No sé cuánto te vaya a dar, pero el número del grupo acá sería n más 2a. Depende de n. Ahora, ¿qué pasa si termina en D? Bueno, eso pertenece al grupo B. Si es que termina en D, es un elemento del grupo B. Igual, tienes que sumar el exponente del D con el exponente del S. Aquí va a ser 2. Entonces, 2 más M, ese sería el número del grupo. Entonces, 2 más M, B. Entonces, depende de M, ¿no? Si M vale 3, por ejemplo, 3 más 2 será 5, así que va a ser 5B. Y ahora, si termina en F, pues no importa cuánto sea su exponente, esto automáticamente pertenece al 3B. Y eso sería todo. Entonces, así es como vas a ubicar un elemento en la tabla periódica. Tienen que tratar de recordar esto si es que pues no hicieron esto aún. Ok, en este caso termina en P, así que se acabó. Eso pertenece al grupo A. Entonces el grupo sería, aunque no necesitábamos, solo necesitaba el numerito. ¿Ya? Entonces 3 se suma con el S, ¿no es cierto? No se suma P con D, sino P con S. 3 más 2 sería 5A. Entonces, como mi elemento está en el grupo 5A, sus electrones de valencia tienen que ser 5. Entonces buscas en las claves qué alternativa tiene 5 aspas o 5 puntos alrededor. Esa es la alternativa D. Tiene 5 puntitos. Eso sería todo en la pregunta número 9. Para la número 10 les voy a pedir que memoricen los elementos de la tabla periódica por grupos. Bien, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando yo te pregunte, oiga, ¿quiénes están en el 1A? Tienes que decirme, fácil, el hidrógeno, litio, sodio, el potasio, el rubidio. Bueno, espera, el rubidio es RB. No sé por qué estoy poniendo B mayúscula. Ya entonces el rubidio sería RB y el francio, ¿no es cierto? Ya algo así, pero tienes que saber por grupos. Y dicho ello, pues esto está sencillísimo, ¿ya? Si es que sabemos qué elementos están en cada grupo. Si no, les recomiendo que aprendan, dependiendo para qué carrera van, pues es bueno que sepan en qué grupo está cada elemento. Yo sé que si ven canales o videos en YouTube, te van a decir, ¿para qué van a memorizar los elementos y para eso existe la tabla periódica? No le hagas caso. Tú tienes que memorizar porque así está aquí para que puedas ingresar. Bien, pero siempre depende a qué carrera están yendo. Si van para carreras más fuertes, pues les ayuda eso. Igual en la U les va a ayudar para que no estén sufriendo. Muy bien, entonces, eso. Entonces vayan aquí. ¿El boro en qué grupo está? Está en el grupo 3A. El neón está en el grupo 8A. Entonces ya le pones ahí 8. El fósforo está en el grupo 5. El calcio está en el grupo 2A. Y el bromo está en el grupo 7A. Bien, como la pregunta aquí se indica aquel elemento que tiene 5 electrones de valencia, para que tenga 5 electrones de valencia tiene que estar en el grupo 5A. ¿Listo? Muy bien, entonces marquen aquí ustedes la alternativa D, porque el fósforo está en el grupo 5A. Anoten hasta ahí y pasamos al siguiente ejercicio. Ok, en la 11 dice, identifique la combinación de números cuánticos que no identifica a alguno de los electrones de aquel elemento que pertenece al quinto periodo y grupo 2B de la tabla periódica. Dice que tienes un elemento que está en el grupo 2B y en el quinto periodo. El periodo sería 5. Y la pregunta es, ¿qué juego de números cuánticos de los que están viendo aquí no representa algún electrón de este elemento? No sé, pero vamos a averiguar. Bien, ¿qué tendrían que hacer para encontrar el juego de números cuánticos que no representa algún electrón de este elemento? Tendrías que averiguar de qué elemento te habla y hasta dónde llega su configuración electrónica. Para empezar, te dice 2B. Bien, ¿se acuerdan ustedes que les dije que para que esté en el grupo B la configuración electrónica debe terminar en D, ¿no es cierto? Y esto se suma con el exponente del S, o sea, 2 más M. Si esta suma, si 2 más M te dan los siguientes valores, o sea, puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10, puede ser 11 y puede ser 12. ¿Ya? Entonces, si te da 8, 9 y 10, pertenece al grupo 8B. O sea, me refiero a que, por ejemplo, para que te dé 8, M, ¿cuánto tiene que ser? 6. 6 más 2 te da 8. ¿Y qué pasa si M vale 7? Porque recuerden, el exponente del D puede llegar hasta 10. 7 más 2 es 9. O puede ser aquí 8. Entonces 8 más 2 te da 10.
Entonces, si esa suma te da 8, 9, 10, pertenece al 8b. Y si esa suma, por ejemplo, si aquí es 9, entonces 9 más 2 te va a dar 11. Entonces, si esa suma es 11, pertenece al 1b. Y si la suma es 12, pues pertenece al 2b. Ya, eso es todo lo que tienes que entender para el grupo B. Para que esté en el 2b, debe terminar en cuánto. Bueno, debe terminar en d, pero el exponente del d, ¿cuánto tiene que ser? Para que dé 12, tiene que ser 10. Entonces, yo ya sé que esto sería ns2, y ahí pones n-1 de 10. Entonces, sería 10 más 2, 12. 12 sería 2b. Bueno, sería 2. Y el b viene de que termina en d, jóvenes. Ahora, si te preguntas por qué le pone n-1, profe, es que el d va un nivel atrás, jovencitos. No le entiendo, profe. Bueno, mira, ahorita me vas a entender ya. Por ahora voy a dejarlo así. Cuando haga la configuración te vas a dar cuenta. Ya, esa n que ustedes están viendo es este 5. Entonces reemplaza. Sería 5s2. 5 menos 1 va a ser 4. Entonces sería 4 de 10. Ok, entonces eso sería la configuración. Y con eso vamos, o ya tenemos toda la configuración. Y entonces, escribes toda la configuración y vas a decir, antes del 5S, ¿quién está? Está el Krypton 36 y luego sería el 5S2, lo que te sale, y luego el 4 de 10. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿por qué puse n-1? Porque, como les decía, el d va un nivel atrás. Mire, el mayor nivel ya es 5 y el d recién va con el 4. Por eso le puse n-1. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, la pregunta aquí es, ¿qué juego de números cuánticos no representa algún electrón? Jovencitos, si hacen este juego de números cuánticos, cualquiera te va a devolver una configuración electrónica. Por ejemplo, voy a hacer la alternativa A, ¿listo? Entonces, A, solo para probarles algo. En la A me ponen, por ejemplo, el 1, el 0 y el menos un medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué configuración electrónica me devuelve esto? Bueno, el 1 se pone como tal, sería 1. La letra o el 0 es la letra S, ¿no es cierto? S tiene un valor de 0. Ya, S vale 0, P vale 1, D vale 2, F vale 3. Ya, después de esto me siguen, ¿ya? Vale 0, entonces sería 1S. Ahora, el S solamente tiene un orbital, cuyo valor es este 0. Es el único valor. Como me dicen menos un medio, sería hacia abajo. Entonces, completando, sería primero arriba y luego abajo. El exponente sería 2. Entonces, ese juego de números cuánticos me bota el 1S2. Entonces, tú tienes que fijarte, este 1S2 está dentro de esta configuración electrónica, sí o no. Si la respuesta es sí, entonces parte de los electrones de ese elemento. Y si la respuesta es no, entonces no. ¿El 1S2 está o no está? Pues obviamente no te vas a fijar solo en lo que estás viendo acá. Tienes que fijarte desde el principio. Aquí estamos abreviando. Y si te fijas desde el principio, pues obviamente está el 1S2. De hecho está al principio, al inicio, ¿no es cierto? Entonces sí es parte de los electrones. Es más fácil revisar lo otro. ¿Quiénes no van a ser parte de los electrones de este elemento? Pues los que están después del 4 de 10. Todas las configuraciones que vengan después del 4 de 10 ya no son parte de los electrones de este elemento. Porque pues este elemento solamente va a tener 36, 37, 38, 48 electrones. Es el tope. Entonces el 49 ya no es parte de los electrones. O todos los siguientes números que vengan después del 48. Y eso sale en la alternativa D. Si te fijas, voy a analizar esa clave. Te ponen en la D 5 y luego te ponen 1 y luego te ponen más 1 y te ponen menos un medio. Entonces, ¿qué me devuelve estos dos primeros números cuánticos? Bueno, el 5 se pone tal cual, ¿no es cierto? La letra 1 o la letra P, vale, no sé por qué ando diciendo primero la letra. El número 1 es la letra P, entonces sería 5P. ¿Ustedes ven aquí el 5P? No, porque el 5P sale después del 4 de 10, que es lo que no queremos, ¿no es cierto? Justo ahí sale el 5P, lo que venga, ¿ya? Esto ya no me importa. Muy bien, entonces, eso sería la alternativa D y eso no es parte de los electrones. Por esa razón la respuesta es la D. Y ahora pasamos a la número 12. Para la 12 voy a usar lo que les estaba diciendo, los gases nobles, ¿ya? Entonces la tabla periódica es más o menos así, ¿no es cierto? Este es el grupo A y sube un gasillero y por acá baja. Eso nada más. Entonces para este caso, o para resolver como voy a hacer en la número 12, tienen que saber los gases nobles y sus números atómicos.
Entonces, por ejemplo, el primero es el helio, cuyo número de protones es 2. El siguiente, ¿quién es? Es el neón 10, ¿no es cierto? El siguiente, ¿quién es? El argón 18. Voy a poner sus protones, no el símbolo. Muy bien, entonces después del helio 2 está el neón 10, después está el argón 18 y después está el criptón 36, luego está el genón 54, radón 86 y finalmente tienes 118 o ganesón 118. Ya, entonces todos estos elementos están en el 8A, no olvides. ¿Ya? Entonces, con eso puedes ayudarte a ubicar estos números en la tabla periódica. Por ejemplo, voy a usar el rojo. ¿Ya? ¿Dónde quedaría el número 11? Pues si aquí tienes al 10, ¿no es cierto? Entonces el 11 es el siguiente número. Entonces el 11 baja al siguiente periodo. Dame un toque. Aquí está el 10. Entonces el 11 va a estar en este periodo, pero allá al inicio, ¿no es cierto? Por ahí tiene que estar el 11. Entonces pones ahí el 11. Debe estar por acá. ¿Eso a qué grupo va a pertenecer? Pues le pertenece al 1A, porque está yendo al principio. Muy bien. Entonces el elemento debe estar en el 1A. Muy bien, ya tenemos un elemento, ¿viste? Siguiente número dice 12. Bueno, el 12, pues continúa. 10, bueno, de hecho aquí ya tienes 11. Entonces el siguiente casillero es el 12. Entonces este señor está en el 2A. Ya tienes eso también. Luego tienes el 36. 36 sería, bueno, aquí ya tienes el 36. Está en el 8A. Ya tenemos eso. Ya no molestemos más. 38. 38 estaría después del 36. Después del 36 sigue el 37, que cae en el grupo 1A, ¿no es cierto? Y el 38 acaba de caer en el grupo 2 otra vez. Entonces ya tenemos dos elementos que van en el mismo grupo. Bueno, el 37 no nos importa, así que voy a borrarlo. Luego, ¿qué más te dice? Luego te dice 52. Retrocedes aquí al 54. Antes del 54 estaría el 53. Y antes del 53 estaría el 52. Está por acá. Entonces, esto es 8A, un casillero antes, que era el 53, sería 7A. Y el anterior sería 6A. Bueno, tu 52 está en el grupo 6A. Y terminamos con el 56. 56, ¿dónde estaría? Si aquí tienes al 54, agrégale 2. 54, 55 sería aquí y 56 sería aquí. Bueno, entonces está debajo del 38. Entonces pones acá 56. Entonces, ¿quiénes están en el mismo grupo? Pues aquí tienes los que están en el mismo grupo, al 12, al 38 y al 56. Esos tres están en el grupo 2A. Y eso sale en la alternativa, ¿qué alternativa sale? La B, ¿no es cierto? Muy bien. Esa sería la pregunta 11 y 12. Vamos a pasar a la siguiente página. Dice la 13, sobre la electronegatividad, señale qué proposiciones son correctas. Muy bien. Jovencitos, la electronegatividad varía en este sentido en un periodo de izquierda a derecha. ¿Listo? Y en un grupo varía de abajo hacia arriba. Ya esa sería la electronegatividad. ¿Listo? El primero te dice, en un grupo la electronegatividad aumenta hacia arriba. Eso sería verdadero. Grupo, no olviden que es en sentido vertical. Y aumenta hacia arriba, mira, de abajo hacia arriba. Por esa razón es verdadero. El segundo te dice, la electronegatividad es la fuerza relativa que tiene un átomo para ceder sus electrones de valencia. Ya esto es falso porque no es para ceder sus electrones de valencia, sino es para atraer electrones de valencia. Para atraer electrones de valencia hacia su núcleo. Valencia hacia su núcleo. Muy bien. El tercero te dice, los no metales tienen mayor electronegatividad que los metales. Esto también sería falso porque recuerden, los no metales están por aquí, no metales. Y por aquí están los metales. Y como la electronegatividad aumenta, como las flechas que ustedes están viendo, los que tienen alto o alta electronegatividad son los no metales. Y el tercero te dice los no metales tienen, sí te decían mayor, tienen mayor electronegatividad que los metales, pues sería verdadero. Ya entonces le pones verdad. Como la pregunta aquí es señale qué proposiciones son correctas, sería el 1 y el 3 y eso sale en la alternativa D, así que marcas la alternativa D. Eso es todo en la número 3. Muy bien, la número 14 dice,
¿Cuáles de las siguientes propuestas son correctas para el elemento cuya representación de Lewis es el elemento con 5 puntitos? Ya dice que ustedes tienen un elemento con 5 electrones de valencia. Esos puntos que ustedes están viendo son electrones de valencia. Como tiene 5, significa que el grupo en donde se encuentra este elemento sería el 5A. Esos 5 puntos te indican el número del grupo. Y se ubica en el quinto periodo. Ok, está en el quinto periodo. Muy bien. Entonces hay varias preguntas, ¿no? El primero te dice, tiene menor electronegatividad que el cloro. Ok, recuerden que la electronegatividad aumenta así. En un periodo y en un grupo aumenta de abajo hacia arriba. Ahora, dice que nuestro elemento está en el grupo 5 y en el periodo 5, ¿no? Eso dice, en el quinto periodo. Entonces, aproximen nada más. Más o menos yo le voy a poner aquí el grupo 5A. ¿Ya? Entonces, mi elemento debe estar en el quinto periodo, más o menos aquí. Este es nuestro elemento. Le voy a poner en una nubecita. Ahora, te piden que compares con el cloro 17. El cloro debe estar aquí, fluorocloro en el grupo 7A, ¿no es cierto? Fluorocloro más o menos por acá. Entonces, entre esos dos, ¿cuál va a tener mayor electronegatividad? Porque te piden que compares la electronegatividad. Mira, ¿tiene menor electronegatividad que el cloro 17? Sí, porque la electronegatividad aumenta así. Los que están más allá, a la derecha y hacia arriba, pues tienen mayor electronegatividad. O sea, efectivamente el cloro va a tener mayor electronegatividad que nuestro elemento. Por lo tanto, el primero sería verdadero. Aquí voy a poner el primero. ¿Listo? Verdadero. El siguiente te dice su afinidad electrónica es mayor que la del elemento alcalino del quinto periodo. Ok. La afinidad electrónica varía igual que la electronegatividad. Entonces pones ahí afinidad electrónica. Ya esos dos varían en la misma dirección. Y como te hablan del elemento alcalino, un alcalino nos están hablando del 1A. Más o menos el 1A le vamos a poner por aquí. Entonces, del quinto periodo, o sea, está en el mismo periodo. Entonces, ¿quién es el? A ver, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubio, debe ser el cesio. Entonces te están pidiendo que compares el cesio con nuestro elemento. Muy bien, la pregunta es, ¿su afinidad electrónica es mayor? O sea, ¿la afinidad electrónica de nuestro elemento va a ser mayor que la del cesio? Sí, porque si está más a la derecha, pues su afinidad electrónica va a ser mayor, porque la afinidad electrónica varía en ese sentido. Listo, entonces sería verdadero. Le ponemos aquí verdad. El segundo es verdad. El tercero te dice, su radio atómico es menor que el del elemento cuyos átomos tienen 54 protones. Si te hablan de 54 protones, no tengo mucho espacio, pero es del 8A, es el genón 54. Entonces por acá está el 54, del 8A. Muy bien, te piden que compares con eso. Su radio atómico. El radio atómico, jóvenes, aumenta más o menos así. Y en un grupo aumenta de arriba hacia abajo y en un periodo aumenta de izquierda a derecha, o sea, en este sentido. Perdón, de derecha a izquierda. Es que el lápiz no ayuda. Ya, entonces, así como las líneas rojas, aumenta el radio atómico. Entonces, todos los que están por esta zona van a ser más grandes que los que están por esta zona, ¿no es cierto? Y las flechas te indican eso, jóvenes. Muy bien. Entonces, nuestro elemento está por acá y te piden que compares con esto. Entonces, nuestro elemento obviamente está más a la izquierda, significa que va a tener mayor radio atómico si comparas con el 54, que va a ser más pequeño. Entonces la pregunta dice, ¿su radio atómico es menor? Mentira, su radio atómico va a ser mayor, ¿no es cierto? Entonces por esa razón ese último sería falso. Y como la pregunta aquí es ¿cuáles de las siguientes propuestas son correctas? El 1 y el 2 es correcto, o sea la alternativa D sería tu respuesta. Entonces pones ahí 1 y 2 es correcto. Muy bien, eso sería entonces el ejercicio número 14 y la número 13. Pueden anotar hasta ahí y vamos a pasar a la siguiente página. Pausa, no, sino play. Ya está. La número 15 te dice, con respecto a los enlaces químicos, indique la alternativa correcta después de determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas. Muy bien. Te hablan de los enlaces químicos. Solución. El enlace metálico es la atracción que se produce. Ok. Les voy a resumir en un toque los enlaces, ¿ya? Es muy rápido. Enlace. El enlace se clasifica en dos grupos, jóvenes. Uno de ellos es el enlace
intermolecular, o sea, entre moléculas. Y por otro lado tienen los enlaces interatómicos, o sea, entre átomos. Dentro de los intermoleculares tienen tres. Estos son fáciles de recordar: el enlace puente de hidrógeno, EPH, y el dipolo-dipolo, y las fuerzas de London o fuerzas Van der Waals. Aunque Van der Waals ya se conoce a los enlaces intermoleculares actualmente, ¿ya? Y en los interatómicos también tienen tres: 1, 2 y 3. Entonces uno de ellos es el enlace iónico, ¿ya? Y el otro sería el enlace covalente, y el otro va a ser el enlace metálico. Te están hablando de este enlace. El enlace metálico se forma mediante mar de electrones, que es lo que te explica en el primer enunciado, por cierto. Entonces, el primer enunciado te dice: en el enlace metálico la atracción se produce entre los núcleos cargados negativamente. Mentira, jóvenes, porque los metales se van a cargar positivamente, o sea, núcleos cargados positivamente en un mar de electrones. Ese sería el enlace metálico. Aquí te dicen negativamente. Por esa razón esto sería falso, ¿ya? Esto es positivamente. Este enunciado sería falso. Ok, el segundo te dice, por ejemplo, lo siguiente. Me van a dar un segundito, jóvenes, ¿ya? Bueno, mentira, un segundo no, sino un par de minutos. Ya, el segundo les dice: la compartición de pares de electrones de valencia entre átomos que forman enlace caracteriza al enlace covalente. Muy bien. Bueno, esto es verdadero, ¿ya? Porque los enlaces covalentes se forman por compartición de electrones. Covalente, acuérdate de co. Entonces dices compartición de electrones. ¿Listo? Entonces, verdad. El tercero te dice, por ejemplo, las sustancias que presentan enlaces iónicos en condiciones naturales siempre se encuentran en estado sólido. Bien, eso también es verdad, porque los enlaces iónicos o los compuestos iónicos a temperatura ambiente son sólidos. A temperatura ambiente son sólidos. Ya, y en la número, bueno, ¿cuál sería la respuesta? Aquí sería falso, ¿verdad? ¿Verdad? Eso sale en la alternativa E. En la 15 marca en la alternativa E. Número 16 te dice así: indica en cada enunciado si es verdadero o falso. El primero. No pusimos solución acá. Vamos a poner aquí solución. ¿Los enlaces interatómicos pueden ser iónicos, covalentes o metálicos? Bueno, es verdad, aquí están: interatómicos, iónico, covalente y metálico. Aunque debería decir y, no. Pero ponle verdad. Ya el segundo. ¿Los enlaces intermoleculares determinan las propiedades físicas de todas las sustancias? Sí. Estos de aquí, los que ven a este lado, pues determinan las propiedades físicas de las sustancias. Por ejemplo, el enlace puente de hidrógeno normalmente te determina la temperatura de ebullición. Entonces, aquellos compuestos que tienen varios enlaces puentes de hidrógeno tienen mayor temperatura de ebullición. Las fuerzas de London te determinan, por ejemplo, por qué los gases se pueden licuar, cambios de estado. No sé, entre otras propiedades como la viscosidad, la densidad, la solubilidad, etcétera, etcétera. Ya entonces sería verdad. Ahora el tercero te dice: ¿los enlaces interatómicos son más fuertes que los intermoleculares? Sí, estos del lado derecho, digo izquierdo, son más fuertes que los intermoleculares. Verdad. Todas son correctas aquí, así que marquen ustedes la A. ¿Ya? Ese sería la número 16 y vamos a pasar a la número 17 y a las que vengan. Muy bien, la número 17 dice: señale las proposiciones que no se cumplen en la formación del enlace químico. Ok. Dice que los átomos al enlazarse adquieren mayor estabilidad. Bueno, eso es verdadero, ¿ya? Entonces, los átomos cuando están solos son inestables. El sodio es inestable, el cloro es inestable. Solos son inestables. Entonces, cuando forman enlaces, que te va a dar el cloruro de sodio, son estables. Muy bien. Recuerden que la estabilidad y la energía guardan una relación inversa. Si estos son inestables, entonces van a tener a ver, los estables
pues ahora tienen menor energía. Mayor estabilidad, menor energía. Menor energía. Y en el otro lado pasa lo contrario. Entonces, menor estabilidad sería mayor la energía. Mayor energía. ¿Ya? Entonces, ¿para qué te va a servir eso? Para entender, creo que la siguiente pregunta que viene dice, ¿no hay liberación de energía? Bueno, eso es falso. Si hay liberación de energía. Mira, fíjate por qué hay liberación de energía. Segundo, ¿ya? Bueno, esto sería falso, le voy poniendo falso y vamos a explicar por qué. Entonces, notas que cuando están solos son inestables, tienen mucha energía, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, cuando se juntan son estables, pero su energía es menor. ¿A dónde creen que va la diferencia de energía? Entonces, mira, si al inicio tenían mucha energía y cuando se juntan, ahora la energía es bajo porque son más estables, entonces hay una diferencia de energía que se está liberando, por eso se dice una reacción exotérmica, o también puede decir la energía que se libera. En resumen, si te das cuenta, cuando hay formación de enlace, porque aquí se está formando enlaces, ¿no es cierto? Aquí, formación de enlace, se libera energía, ¿ya? Entonces dice, se libera energía. Y pasa todo lo contrario cuando hay ruptura de enlaces, ruptura de enlace. Entonces, si hay una ruptura de enlace, hay absorción de energía, absorben energía, de energía. Entonces, una reacción endotérmica y el otro sería exotérmica. O sea, a estas dos energías se les conoce como energía de enlace, energía de enlace. Muy bien, con eso podría responder esto, ¿no? ¿Dónde está? No hay liberación de energía, sí las hay, entonces falso. Ahora, el tercero te dice, por ejemplo, no hay liberación de energía. Eso era el tercero, ¿no? ¿Y dónde está el segundo? Me comí el segundo. El primero, que era, los átomos al enlazarse adquieren mayor estabilidad. Sí, está bien el primero. El segundo, los electrones de la capa de valencia participan en la formación. Bueno, eso es verdadero, ¿ya? Solamente los electrones de la capa de valencia van a participar en la formación de enlaces. Ahora, el tercero ya respondimos, esto sería el tercero, sería falso. Y el cuarto te dice, solamente forman enlaces químicos los átomos que tienen 8 electrones de valencia. Bueno, eso también sería falso porque los que tienen 8 electrones de valencia son los elementos del grupo 8A y los del 8A son inertes, no reaccionan, no van a formar enlaces. ¿Ya? A menos en condiciones especiales, pero pues ya eso es con la intervención de la mano del hombre o del químico, como quieras llamarlo. Bueno, como la pregunta de aquí no se cumple, los que no se cumplen serían el 3 y el 4, así que marquen la alternativa D. Número 18, jovencitos, te dice, de los compuestos binarios que vienen a continuación, ¿cuáles tienen carácter iónico fuerte? Muy bien. A ustedes les voy a explicar también de otra forma esto, ¿ya? En alfa explicamos de otra forma y en trilce de la misma forma, diferente. Pero mira, no necesitas saber mucha teoría para este ejercicio. El truco está en que, como te dice el porcentaje de carácter iónico, pues ¿quiénes creen que van a tener mayor porcentaje de carácter iónico? Los compuestos iónicos, ¿no es cierto? Ellos van a tener alto carácter iónico, un compuesto iónico. Solamente tienen que buscar un compuesto iónico en sus claves o en los enunciados que te da aquí de estos tres. De estos tres, ¿quién es un compuesto iónico? Pues solamente el del medio. Un compuesto iónico es metal más un no metal. El sodio es metal y el bromo es un no metal. ¿Vieron? Entonces, eso es un enlace o compuesto iónico. Por lo tanto, va a tener mayor carácter iónico. ¿Ve? Eso es todo. Entonces, marcas nada más aquí la alternativa. ¿Dónde está? La D, ¿no es cierto? El bromuro de sodio. Hay otra forma de explicar también, pero esto es mejor que las otras, así que nosotros nos vamos a quedar con eso. Esa sería la 18 y la 17 y vamos a pasar a los siguientes ejercicios. Muy bien, aquí les va la número 19 y te dice: señale cuáles de los compuestos no corresponde a una molécula polar. Bien, jovencitos, nada más tienen que saber, bueno, tienen que saber identificar una molécula polar.
Pero aquí hay algo que podrían saber y les puede ayudar. Es los solventes. ¿Quiénes son los solventes polares? ¿O quién es el solvente polar más conocido? El agua, ¿no es cierto? Solvente polar más conocido es el agüita de coco, H2O. Es porque es una molécula polar, ¿ya? ¿Y quién es el solvente apolar más conocido? Solvente apolar más conocido es el benceno, carbono 6, hidrógeno 6, ¿ya? Y no olviden que lo polar no puede disolver lo apolar y lo apolar tampoco lo polar. Bien, eso es todo. Como la pregunta aquí es señala igual de los compuestos no corresponde a una molécula polar, te están preguntando por uno apolar. ¿Y quién creen que va a ser ese apolar? Pues el benceno, aquí te ponen el benceno. ¿Ya? Ese es todo. Entonces marcas aquí la B. Y por cierto, todos los demás son moléculas polares. Hay una forma de ver cuándo una molécula es polar y apolar. Bueno, de hecho hay dos. Uno es con el artificio que te dice desde el 1, puntos suspensivos desde el 1A hasta el 4A. Dice que son moléculas polares. Moléculas apolares. Y desde el 5A, puntos suspensivos, hasta el 7A son moléculas polares. Moléculas polares. O sea, si es que tu átomo central está en alguno de esos grupos, dependiendo en qué, entonces puede ser apolar o polar. Entonces, en el caso de compuestos orgánicos, pues no puedes analizar así. Tienen otra forma de análisis. Por teoría tienes que saber. Esto no es un compuesto orgánico. ¿Y quién es el átomo central? Es el flúor. ¿En qué grupo está el flúor? Está en el grupo 7. Entonces, como ves, el HF sería una molécula polar. ¿Ya? Y luego tienes el agüita. ¿Quién es el átomo central? El oxígeno, ¿no? Entonces, ¿el oxígeno en qué grupo está? En el grupo 6. Entonces, también es una molécula polar. H2O. Entonces, esto sería una molécula polar. Luego tienes el propano. Bueno, entonces la propanona, no es el propano. Propano es otra cosa. La propanona es una acetona. Entonces, esto es una molécula polar gracias al grupo polar, gracias al grupo carbonilo. Entonces aquí voy a poner CH3. El grupo carbonilo es esto que voy a desglosar. Carbono, doble enlace, oxígeno. Gracias a este doble enlace carbono-oxígeno, esto es o presenta una polaridad. ¿Ya? Entonces ahí le pones un CH3. Por eso esto sería molécula polar. El grupo carbonilo es esto que están viendo, el CO. Y al final tienes el no es el tetracloro, pero tienes carbono, hidrógeno y cloro 3, ¿no es cierto? ¿Quién es el átomo central aquí? El carbono. Se supone que para el carbono debería ser apolar porque ese señor está en el grupo 4A, ¿no es cierto? Pues no olviden que este artificio, esta reglita que les pongo aquí, tiene muchas excepciones, entonces tienen que saber manejarlo, ¿ya? Solo es un artificio, no es que te va a dar toda la respuesta. Entonces por ahí nosotros utilizamos otro método que se llama el famoso PPS y SAT, ¿ya? Entonces, ¿qué significa PPS? Significa posee pares solitarios. Pares solitarios. ¿Quién? Tu átomo central, ¿ya? Y el otro sería, sostiene átomos diferentes. Átomos diferentes. Entonces, si tu átomo central cumple con alguna de estas dos condiciones, es una molécula polar. Entonces, si yo analizo el último compuesto, entonces yo voy a hacer la regla del octeto. Porque para analizar con este método tienes que saber la regla del octeto. Para analizar con el método de arriba, pues no necesitas saber la regla del octeto, pero debes tener cuidado con las excepciones, ¿no es cierto? Tienen pros y contras. Bien, aquí la contra sería que te obliga a aprenderte la regla del octeto. Ya, entonces voy a hacer por aquí la regla del octeto. Sería carbono, tengo 3 cloros, cloro por acá, cloro por allá y cloro por acá y el hidrógeno por acá. Ya, entonces voy a responder a las preguntas del PPS y del SAT. Entonces digo, ¿no? PPS y acá sería SAT. Entonces pregunta, ¿posee pares solitarios tu átomo central? El átomo central es el carbono, no tiene ni un par solitario, no. ¿Sostiene átomos diferentes tu átomo central? Sí, sostiene 3 cloros y un hidrógeno, son átomos diferentes, así que sería verdadero o le pones sí, como gustes, ¿ya? Entonces, basta que uno sea así, la molécula va a ser de tipo polar, ¿ya? Entonces, como aquí me sale sí, uno de ellos, entonces esto es una molécula polar.
¿ya? Entonces esto o esta regla es para identificar una molécula polar. Ahora, si no es una molécula polar, pues tiene que ser apolar. Entonces no necesitas aprender la regla para polar, solamente para uno de los dos. Esto sería molécula polar. Muy bien, eso sería la explicación. Así que como ven, el único que queda pues es además el primero. Pregunta número 20, jovencitos, y en la 20 te dice lo siguiente. Si tenemos los elementos X7 y Y10, al reaccionar, ¿qué tipo de enlace pueden formar? Bueno, no sé si conocen, pero el Y10, o sea, número atómico 10, pertenece a un gas noble, es el helio 2, el neón 10, ¿no es cierto? Entonces, es un gas noble, y los gases nobles son inertes, no van a reaccionar, inertes. Y como la pregunta aquí es, ¿qué tipo de enlace puede formar? Pues ningún tipo de enlace, porque no va a reaccionar. Entonces la respuesta sería la alternativa E. Muy bien. Esas serían las dos preguntas, 19 y 20. Vamos a pasar a las otras. Muy bien, la 21 te dice cuál de las siguientes alternativas no concuerda con las propiedades de los compuestos iónicos. Bien, esta pregunta estábamos analizando en el alfa, así que hemos llegado a una conclusión y esa conclusión va a ser lo que les voy a decir a continuación. La respuesta de CEPU tienen que saber es la alternativa B, así que depende de ustedes si van a cambiar a otra o quieren quedarse con la B. Pero como CEPU te dice, de todas formas podrías quedarte con la B si es que por A o B viene en tu examen esa pregunta. Bien, entonces, primero, te hablan de los compuestos iónicos, ¿no es cierto? Iónicos, entonces te dice, ¿son solubles en agua? Bueno, el primero sí es verdadero, los compuestos iónicos son solubles en agua, ¿ya? Ahí no hay ningún problema. Bueno, esto es A. En la B. En la B te dice, no necesariamente contienen átomos metálicos. Para responder esto y decir que es verdadero, tienes que considerarme las excepciones. O sea, por ejemplo, el NH4 cloro menos o el NH4SO4 o también sería el nitrato de amonio que es NH4NO3. Entonces, como verán, aquí todos los elementos que participan son no metales. No metal, 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 no metal. Pero a pesar de que están formados por no metales, son compuestos iónicos. Ya sería iónicos. Por lo tanto, vas a considerar esto como verdadero. Entonces, no necesariamente, aunque muy pocos, que son las excepciones, llevan puro no metales. ¿Ya? Pero generalmente los enlaces iónicos se forman entre un metal y un no metal. La C, no hay problema en la C, ahí está todo en orden. Te dice, a la temperatura ambiental 25 grados Celsius son sólidos. Sí, a esa temperatura ambiente ellos son sólidos. El problema está con la D. Solamente cuando están disueltos en agua son buenos conductores de la corriente eléctrica. Bueno, hay un autor que afirma, y es un librito, no me acuerdo, en el chat les voy a dejar el autor, pero encontramos que también dice que fundidos conducen la corriente, ¿ya? Fundidos y disueltos en agua. Disueltos en H2O. Entonces, por ahí esto sería la falsa, ¿ya? Y le pondrías falsa. Y esa sería la respuesta, ¿no? Porque dice la que no concuerda. Y te quedarías con esa respuesta. Ahora, si por A o B quieres quedarte con la B, entonces tendrías que quitar por lo menos el solamente. Ya entonces ahora sí se convierte en verdadero la D. Dice, cuando están disueltos en agua son buenos conductores de la sí. ¿Ve? Le quitas el solamente. Ya entonces esa sería la aclaración para la pregunta número 21 y de momento vamos a continuar y vamos a pasar a la 22. Y en la 22 te dice, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El primero te dice, son compuestos iónicos las que están viendo allí. Bueno, los dos primeros sí son iónicos, ¿ya? El cloruro de sodio y también el óxido de calcio. Pero el siguiente no, el berilio H2 es un compuesto covalente, un enlace o compuesto covalente, porque la diferencia de electronegatividad es menor o igual a 1,7.
Porque para que sea iónico, no olviden, la diferencia de electronegatividad debe ser igual, mayor o igual a 1,7. Entonces no alcanza esa diferencia, la resta de sus electronegatividades de estos dos elementos. Por esa razón eso es covalente, por lo tanto el enunciado se convierte en falso. ¿Ya? Ahora, el segundo, ¿qué te dice? ¿Son compuestos covalentes las que están viendo ahí? Pues en este caso sí es verdadero, porque covalente, recuerden, está formado por no metales. Entonces sería no metal más no metal, y como verás, ellos están formados por puros no metales. Entonces esto es verdad. Ok, ahora, el tercero, ¿qué te dice? ¿Son solubles en agua esas que están viendo? Tienen que saber esto para responder eso. Los compuestos iónicos, aunque ya les había mencionado antes, son solubles en agua, solubles en H2O. Nada más tendrías que confirmar si todos estos que estás viendo aquí son iónicos. ¿Y qué crees? Si son iónicos. Por lo menos los dos primeros sí podrías reconocer fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque es el cloruro de potasio. Iónico es metal más no metal. Entonces el potasio es metal, el cloro no metal. El otro igual, el calcio es metal y el cloro no metal. Entonces sí. Quizá aquí podrías dudar un poco, ¿no? El hidróxido de sodio, porque pues ahí tienes un metal y dos no metales. Pero esto es más por la carga. Los compuestos iónicos también se identifican por la atracción electrostática, o sea, de polos opuestos. Entonces, en el caso del hidróxido, pues esto es positivo y el OH es negativo. Entonces, hay una atracción electrostática de cargas opuestos. Entonces, se presenta también en las iónicos. Ahora, no solo es él, porque los otros de aquí también presentan eso. Por ejemplo, el potasio más 1, cloro menos 1. Esto sería calcio más 2 y cloro menos 1. ¿Ve? Todos tienen carga. Si hablamos de iónicos, deben tener carga, ¿ya? Muy bien, entonces sería verdadero, ¿no? Como todos son iónicos, entonces van a ser solubles en agua. La respuesta en este caso sería falso, ¿verdad? ¿Verdad? La D. Eso es la pregunta número 22 y la número 21. Anoten hasta ahí, vamos a pasar a la siguiente página. La 23 te dice, ¿en cuál de las siguientes especies encontramos dos enlaces covalentes coordinados o dativos? Muy bien. Para hacer la 23, primero voy a hacer la 24 y luego regresamos a la 23. En la 24 te dice, al determinar estructura de la fórmula cloruro de amonio, podemos afirmar que no presenta. No sé qué no presenta, pero vamos a revisar, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el primero tienes, por ejemplo, enlace iónico, bueno, enlace coordinado, simple, etcétera, etcétera. Entonces copias ahí el compuesto. No es nada, es nitrógeno. Ya, entonces sería nitrógeno y luego tienes H4 y por ahí tienes cloro. ¿Vale? Muy bien. Entonces, como es un compuesto iónico, bueno, no sabemos que es iónico, ¿no? Pero bueno, sí debemos saber, jóvenes, porque si no sabemos no vamos a poder descifrar. Es un caso excepcional, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto cómo se hace? El NH4 más y el cloro menos. Ese sería si nosotros queremos ver por sus cargas. Y de hecho necesitas ver las cargas para hacer la regla del octeto de un compuesto iónico. Solamente los covalentes trabajan sin cargas, entonces pues no te preocupes. En este caso sí necesitas. Por lo tanto, el siguiente paso es que ubiques los elementos en la tabla periódica. Esto está en el grupo 5, esto está en el grupo 1 y esto está en el grupo 7. Esos son los electrones que se va a transferir o que van a compartir entre ellos. El siguiente paso es que hagas la distribución simétrica de cada uno. Trabajas de este lado y trabajas de este lado, independientemente. No tan independiente, pero sí. Entonces yo voy a poner aquí, por ejemplo, mi nitrógeno y tengo 4 hidrógenos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Entonces, ahora, si te das cuenta, tu hidrógeno tiene solamente un electrón. Mira, todos los hidrógenos tienen un solo electrón. Entonces, a cada uno de estos 4 hidrógenos le voy a poner su único electrón, que sería esto, esto, esto y esto. ¿Ya? Recuerden que este más que están viendo ahí arriba significa que alguien debe perder un electrón y yo voy a hacer que pierda cualquiera de estos 4 hidrógenos. Digamos esto, lo borras y acaba de perder y automáticamente tienes que cargar lo positivo acá. Ya entonces sería más. Listo, ya tenemos ahí. Y ahora empiezas a distribuir nada más. Recuerden que según la regla del octeto, los elementos del 1A, así como el hidrógeno, deben adquirir la configuración electrónica del helio 2. En español solo deben tener 2 electrones. O sea,
Si este hidrógeno ya tiene 1, le falta 1. Entonces el nitrógeno le proporciona 1 acá, aquí también. Pero arriba está sin nada, entonces le tiene que proporcionar necesariamente los 2 electrones. Y casualmente todos cumplen la regla del octeto, ¿no es cierto? Si te fijas, el nitrógeno tiene 8 electrones. Ahí están los 8 electrones. Y el hidrógeno tiene los 2 electrones por acá, esto también y esto también. ¿Ve? Entonces ahí adentro todos son felices. Ahora nos falta para el cloro menos, así que abrimos corchete y cierras y pones menos 1, ¿no es cierto? Ahora el cloro, ¿en qué grupo está, jóvenes? Está en el grupo 7. Entonces ponemos el cloro y como tiene 7 electrones, este menos indica que está ganando un electrón. O sea, le está transfiriendo el ion amonio un electrón al cloro y con eso llega a 8. Como él por sí solo tiene 7, ahí están los 7 y más el que le está transfiriendo el ion amonio, pues tiene ahora 8 electrones. ¿Vieron? Entonces esa sería la regla del octeto para eso. Ahora lo voy a convertir a rayas y flechas y ahí terminamos esta estructura. Entonces sería nitrógeno, por acá tienes hidrógeno, hidrógeno, por acá también y por acá también. ¿Qué tipo de enlace se presenta en cada uno? Bueno, acá cuando ambos dan 1, 1 es una rayita. Esto sería rayita, rayita, o sea, enlace covalente normal. Esto también, hacia arriba más bien sería una flecha. Ese es dativo porque el nitrógeno le proporciona 2 electrones, ¿ya? Y este lado se conserva, así que lo voy a dejar así. Muy bien, ahora sí ya pueden responder, ¿no? ¿Es un enlace iónico? Sí, porque son atracción de cargas opuestas, es verdadero. El siguiente, enlace coordinado, sí, el coordinado es la flechita que están viendo aquí, así que también es verdadero. La C, enlace covalente simple, bueno, hay 3 simples, digo 4 simples, estas 3 rayitas y esa flechita. Entonces, 4 simples, 4 simples. El siguiente te dice covalente doble, pues no hay ningún doble, así que esto sería falso, por lo tanto la respuesta aquí sería la alternativa D. Bien, entonces aquí para la 23 ya tenemos la regla del octeto de la alternativa A y vemos que solamente tienes un dativo. En la 23 te preguntan cuántos coordinados o dativos existen, ¿no es cierto? O en qué compuesto existen 2. Bueno, en el primero no hay 2, solamente hay 1. Voy a analizar el segundo y el tercero. Bueno, como aunque creo que no todos están en la academia, pero ya voy a analizar esto, los dos de acá, ya, tal vez los 3, tampoco nos va a tomar mucho tiempo. Ya la B, jóvenes, HNO3, rapidísimo, ya. Entonces la regla del octeto sería más o menos así. Esto está en el grupo 1, esto está en el grupo 5 y esto está en el grupo 6. Ok, ahora el nitrógeno es mi átomo central, pones en el centro nitrógeno, oxígeno, oxígeno y acá también, y ahí le pones el hidrógeno, ¿ya? Y aquí les va un artificio, igual para ustedes, artificio. Entonces cuando tienes HO, entonces cuando tengan HO siempre tracen 4 líneas, les ayuda bastante, 1, 2, 3 y 4. Ya solo que tienen que saber que aquí vas a tener un elemento cualquiera y acá tienes un electrón de ese elemento cualquiera y el otro del oxígeno. Siempre recuerden eso. Muy bien, entonces yo tengo HO, mira, 1, 2, 3 y 4. Entonces en esta rayita uno es del nitrógeno y el otro es del oxígeno. Y ya con eso pues ya se acabó. Como el nitrógeno tiene 5 electrones, estoy usando uno, me quedan 4. Entonces le pones esos 4 ahí. Y ahora en total ya tienes 6. Para 8 necesitas 2. Entonces uno de los 2 oxígenos le va a dar 2 electrones. Yo voy a hacer que esto le dé directamente 2. Y con eso el nitrógeno llega a 8. Bueno, como el oxígeno tenía 6 y he usado 2, me quedan 4. Entonces le pones ahí. Arriba también le pones los 6 electrones hacia afuera. Y ya todos cumplen la regla del octeto. Con rayas y flechas esto sería más o menos así. Nitrógeno, oxígeno, 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 hidrógeno. Y por acá tendrías que poner, a ver, una rayita. Y acá, bueno, serían 2 rayitas, ¿no? Porque aportan 2, 2. Hacia arriba más bien sería una flecha. Y por acá sería más o menos así. Y por acá tienen pares solitarios y pares solitarios. ¿Ya? ¿Listo? Esa sería la pregunta número o la alternativa B. Muy bien. Entonces ahí, como ven, solamente tienen un dativo, no tienen
más. Entonces aquí también hay 1. Esa no es la respuesta, la pregunta es por 2. Entonces voy a ir a la alternativa B. Entonces aquí vamos a hacer la B. La B, esta era la... Espera, esta es la C. Perdón. Aunque estaba bien. B y acá sería la C. Ya en la C tienen H2SO4. Muy bien. Entonces, en la C el hidrógeno está en el grupo 1, esto está en el 6, esto también está en el 6. Siguiente paso sería la distribución simétrica, ¿no es cierto? Sería azufre por acá, oxígeno, 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 4 oxígenos, un hidrógeno por acá y el otro hidrógeno por acá. Y luego haces la, ¿cómo se llama? El artificio HO, mira acá tienes dos HOs, 1, 2, 3, 4, igual por este lado, 1, 2, 3, 4. Ya entonces aquí tienes un electrón del azufre, un electrón del azufre, uno del oxígeno, uno del oxígeno. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí 2 del azufre que estamos usando de los 6, entonces me quedan 4, le pongo los 4. Y como ven, con eso ya tiene 8 electrones tu azufre, 8 a 6 aspas y 2 puntos. Entonces los oxígenos que están a su lado se van a quedar con sus electrones y eso se le pone hacia afuera, no pongan hacia adentro. Entonces acá sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igual acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vieron? Muy bien. Entonces, convirtiendo esto a rayas y flechas, sería más o menos así. Oxígeno, 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 hidrógeno y acá sería hidrógeno. Entonces, aquí lo del artificio no va a cambiar. Sigues poniendo las 4 rayitas. Muy bien. Hacia abajo y hacia arriba sería un dativo, por ejemplo. Aquí también dativo porque el oxígeno pues está recibiendo 2. Entonces, en este caso tienes 2 enlaces coordinados o dativos, o sea, 2 flechitas. Por eso la respuesta sería la C. ¿Ya? Esa es la pregunta número 23. Y la 24 ya hicimos, así que vamos a pasar a la número 25. La 25 te dice cuál de los siguientes diagramas de Lewis es incorrecto. Bien, el primero es el tricloruro de fósforo, sería así, cloro 3. Vamos a revisar ahí mismo las estructuras, ya que con ustedes tenemos la pizarra, así que lo voy a agrandar. Ok, entonces recuerden que el fósforo está en el grupo 5 y el cloro está en el grupo 7. Esos numeritos de aquí abajo son los grupos. Entonces, nada más encuentren los 5 electrones del fósforo. Acá ya tiene 2, los puntitos. Las rayitas tienen 2 electrones, ya uno es de uno y el otro es del otro. Acá hay otro y acá también hay otro. Ve, ahí están los 5 electrones de tu fósforo. Ahora, lo de aspa sería lo que le pertenece al cloro. Acá también y aquí también. Bueno, esto era aquí abajo. Bien. Ve, entonces ahí están los 3 aspas que está compartiendo el cloro con el fósforo. Y como el cloro tiene 7 y estás usando uno, te quedan 6. Esos 6 están hacia afuera. No le han puesto, pero pues no hay necesidad. Ahí está. Ve, entonces los cloros también están llegando a 8 electrones. Pasa lo mismo con el fósforo. Tiene 8 electrones. Así que esto está bien. Esto está mal, jóvenes. El ion yoduro, recuerden que el yodo está en el grupo 7, así que tiene 7 electrones de por sí, más este 2, porque si es menos suma, debes tener 9 puntos. Yo veo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le falta 1, ¿no es cierto?, para que sea 9. Ya, entonces, este sería la falsa. Muy bien, eso es la pregunta número 25. Con todo lo demás, cumple la regla del octeto, jóvenes. Muy bien, esa sería la práctica número 4 y si tienen dudas me avisan. Y si no, por hoy nos quedamos ahí, jóvenes.